Buenas tardes, profesora y ayudante. Somos el grupo 3, mi nombre es Tamara Cortés y junto con mi compañera Anaí Rojas presentaremos nuestro hito 2, correspondiente al proyecto semestral del curso de método de programación interdisciplinaria. A modo de introducción, programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una anotación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. El lenguaje C permite desarrollar aplicaciones de diversas áreas. En esta oportunidad se presentará el análisis del problema y la etapa de diseño del proyecto semestral entregado. Principalmente se basa en la historia de Ingrid, quien despierta desorientada en un campo cuadrado de aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro con árboles, pastos y varias cabañas rodeada de paredes verticales de cemento que simulan un laberinto. La protagonista, con un grupo de jóvenes puestos en la misma situación, logran construir un mapa parcial del lugar considerando las condiciones del laberinto. Para lograr escapar se requiere la implementación de 3 campañas. Campaña 1. Esta etapa consta en buscar los cofres existentes en los laberintos y resolver las pistas que contienen en su interior. Hay 2 tipos de pistas, sopa de letras y ahorcado. En la primera, él o la jugadora tienen que resolver una sopa de letras encontrando todas las palabras ocultas en esta. En tanto, en el ahorcado se presenta una palabra, frase u oración inconclusa que la persona tiene que completar mediante adivinanzas para tener éxito. Las pistas pueden ocuparse en el mismo laberinto donde se encuentran o guardarlas y usarlas en otro. La ganancia de estas son revelaciones del mapa. Campaña 2. Esta etapa consta en hallar y guardar los botes que se encuentran en los laberintos, ya que hay sectores de este con agua, lo cual impide el paso. Idealmente se debe tener cierta cantidad de botes de reserva para poder avanzar y no perder en el juego. Los botes deben ser usados solamente en lugares inundados y manipulados por al menos una persona, ya que tienen capacidad limitada de carga y solo pueden llevar a una cierta cantidad de jugadores. Se debe tener en consideración que los botes recolectados deben ser suficientes para al menos terminar el laberinto actual. Campaña 3 y última. Esta etapa consta en salir de los laberintos por la ruta más corta, es decir, por la que requiera menos pasos. Teniendo en cuenta sus condiciones actuales, los jugadores tienen que ver el camino recorrido y botes disponibles debido a que al realizar las campañas anteriores y descifrar las pistas fueron revelando un mapa de los laberintos. Él o la participante debe hacer uso de este como herramienta para elegir el camino más óptimo, con cofres y botes que lo o la ayuden a avanzar más rápido y encontrar la salida, y así ganar el juego. Hola, buenas. Mi nombre es Anaís Rojas y en esta oportunidad hablaré sobre la implementación del código. Para la implementación del código se definen estructuras para los botes, púas y para los cofres. Bote tiene las coordenadas X, las coordenadas Y y el número de personas. Púas se definen las mismas coordenadas X e Y para las púas, las coordenadas X y las coordenadas Y para el interruptor y el estado en el que están también se define. 0 significa que están prendidas y 1 significa que están apagadas. Luego, en cofres, coordenadas X y coordenadas Y, nombre del archivo. Luego en el main tenemos un string tamaño 10, que se define un flujo de datos que será llamado flujo, que nos sirve para leer el archivo. Luego se define número de interruptores, número de botes y número de cofres. Largo, que es la posición en donde está el espacio. Luego viene el número de la matriz, en este caso n sería 9. Luego un char, que definiremos más adelante. Y se define un C con el único propósito de saber dónde está el primer espacio. Se hace un rewind flujo para volver a leer arriba. Luego, con la implementación de un for, para ver los primeros caracteres antes del espacio en la entrada de texto y los guarda en guardado. Para el número de la matriz se hace una toy, que sirve para convertir caracteres en int. Luego de nuevo rewind flujo. Fjets nos permite obtener toda la primera línea de la entrada de texto. Para los números importantes, ahora que tenemos el largo donde está el espacio en la primera línea, se realiza un aux para poder leer los siguientes números después del espacio. Se logra invertir un aux en un int con atoy. Luego viene la definición de la matriz del laberinto, que la calculamos con número matriz, que lo sacamos antes, que son las filas, para definir a continuación las columnas. Para lograr la lectura se hace un rewind para dejarlo en 0. Luego, con fscanf se logra la lectura. Para almacenar las púas, se define una lista de púas. Se saca la coordenada X del interruptor y la coordenada Y del interruptor, y su coordenada X de la púa y la coordenada Y de la púa, y el estado es 0 por defecto. Luego esto se añade a la lista definida arriba. Para almacenar los cofres, se define una lista para los cofres. Lo mismo de las púas, buscando las coordenadas, las extrae, las convierte en un int.
Ahora, lee el número del archivo de texto, se añade el nombre del archivo de ese cofre. Para almacenar los botes, se hace una lista para botes, se busca la coordenada X, la coordenada Y, se extraen los caracteres con el fscanf y se dejan en guardado, y ese guardado se convierte en un int. Se libera el guardado porque ya no se necesita para nada más, y se cierra el flujo. Para finalizar, se printea el laberinto, luego se libera la matriz, primero todas las filas, después se libera la matriz completa, incluidas las columnas, se libera la lista púas, la lista cofres y la lista botes. Diagrama de flujo de la solución. Empieza con la función main. Como sabemos, el algoritmo lo primero que va a hacer es conocer dónde está el primer espacio, para luego leer los caracteres antes de este, para después convertirlos en un int. Y luego extrae el resto de los caracteres de la primera línea y los guarda en número de botes, número de cofres y número de interruptores. Luego se reserva un espacio de memoria para la matriz laberinto, se lee el txt usando fscanf y esto se guarda en la matriz dinámica. Luego vuelve a reservar memoria, pero para una lista de struct puas, y luego se lee el txt usando fscan de nuevo. Y esto se guarda en una lista puas. Este proceso se repite 2 veces más. La primera para reservar espacio para una lista de struct de cofres, se lee el txt y se guarda en la lista cofres. Y luego reserva la memoria para una lista de struct botes. Se lee el texto txt y se guarda en la lista botes. Finalmente se libera el array que sirve para convertir los datos de char a int. Se cierra el flujo de datos entre el xtxt y el código. Y luego se printea de la matriz laberinto, o sea, la matriz dinámica. Finalmente se libera las listas botes, lista cofre y lista púas y se hace el return 0. Como conclusión, se estima que el proyecto Solución se está abordando de la mejor manera posible. Se espera que en las próximas entregas se logre mayor avance del código. Por su atención, muchas gracias.